Se necesita mucho más que ladrillos para construir una iglesia. Se necesita una comunidad decidida a crecer en su fe. Al hacerlo, pasan a formar parte de un cuerpo mayor llamado denominación. En este caso, una denominación presbiteriana. A pesar de que los miembros de esta iglesia tienen mucho en común con otras congregaciones cristianas, también se distinguen por ser presbiterianos. ¿Qué significa ser presbiteriano? El marco de referencia de nuestra denominación se basa en nuestra historia, nuestra forma de gobierno y un grupo de creencias compartidas. Estas creencias provienen de la tradición reformada que cuenta con seguidores en todo el mundo. Con las primeras palabras en una breve declaración de fe, se afirma que en la vida como en la muerte pertenecemos a Dios, a quien solo adoramos y servimos, una creencia que los presbiterianos comparten con todas las personas cristianas. Porque pertenecemos a Dios desde el momento en que nacemos hasta el día en que morimos, incluso después de la muerte, nunca tenemos que preocuparnos de tener que ganarnos el amor de Dios o nuestra salvación. La gracia de Dios y nuestra salvación son sus generosos regalos. Esta noción que llamamos justificación por la gracia mediante la fe es la base de nuestras creencias. Mostramos gratitud mediante nuestra adoración y la manera en que vivimos a diario. Los presbiterianos en todas partes adoran y crecen juntos en su fe, en congregaciones. Nuestra relación con Dios, aunque es personal, no es privada. La participación con otros creyentes es parte esencial de esa relación. Los sacramentos que los presbiterianos comparten, el bautismo y la cena del Señor, reflejan este punto de vista. Ambos se practican en presencia de otros y unen a toda la comunidad. Sin embargo, aún hay lugar para la diversidad entre nosotros. Miren a su alrededor. Para muchos no es fácil distinguir entre un presbiteriano y un bautista, metodista o católico. Los presbiterianos son de todos tipos, edades y procedencias. Hay más de 2,5 millones de miembros en los Estados Unidos y más de 11,000 congregaciones, grandes y pequeñas. Adoramos en diferentes formas, desde la tradicional a la contemporánea. Sostenemos una gran variedad de puntos de vista en asuntos políticos, sociales y teológicos. De hecho, a los presbiterianos se les exhorta a emprender diálogos y debates entre sí mismos como un medio para determinar la voluntad de Dios para la humanidad. A pesar de que a veces esto genera tensiones, consideramos que tanto la Iglesia como la comunidad se fortalecen cuando examinamos juntos como denominación temas importantes sobre nuestra fe y nuestras vidas. En otras palabras, nuestra fe está en constante movimiento, buscando una relevancia renovada en respuesta a cambios en nuestras realidades. Esto se refleja en la frase en latín Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. La Iglesia reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios. Si bien este enfoque parece un poco caótico, hay algo en que los presbiterianos están unidos. La Biblia es, por medio del Espíritu Santo, el único y verdadero testigo de Jesucristo en la Iglesia Universal y la palabra de Dios para nosotros. A través de los años hemos también adoptado credos y confesiones que se encuentran en nuestro libro de confesiones. Esto nos ayuda a interpretar cómo vivimos juntos como una comunidad de fe. A la misma vez creemos que solo Dios es Señor de la conciencia y en ese sentido todos tenemos una relación directa con Dios. Porque todos hemos sido creados iguales a la semejanza de Dios, creemos que Él nos llama tanto a los hombres como a las mujeres a su ministerio y a posiciones de liderazgo en la Iglesia. Así es como elegimos tanto a hombres como a mujeres para servir en nuestra denominación como diáconos y diaconisas, ancianos y ancianas gobernantes y ministros y ministras. Los presbiterianos creen que todos los miembros comparten la responsabilidad del ministerio y liderazgo en la Iglesia, una noción que llamamos sacerdocio de todos los creyentes. Al adorar, afirmamos nuestra fe y mostramos gratitud a Dios.
Pero los presbiterianos creemos en llevar a la práctica la fe mediante el servicio a la comunidad en la que vivimos. A través de los años se nos ha reconocido, apreciado, temido y querido por nuestra participación activa en la sociedad. A veces se dice que si bien hay cosas que nos dividen, nuestra misión nos une. Una de las primeras medidas tomadas por la Asamblea General en 1789 fue enviar misioneros a los lugares más lejanos. En el siglo XIX, a medida que la nación se expandía hacia el oeste, los misioneros presbiterianos encabezaban el proceso. Entre ellos se encontraban Narcissa Prentice Whitman y Eliza Hart Spalding, quienes en 1835 fueron las primeras mujeres blancas que cruzaron la división continental. Sirviendo en los pueblos de nativos norteamericanos en el oeste, los misioneros no solo iniciaron nuevas congregaciones, sino también escuelas, hospitales y otras instituciones para suplir las necesidades de un país en crecimiento. Nuestra fe es activista. Nuestra misión está firmemente arraigada a los ministerios evangelísticos de predicar, enseñar y sanar, y al ejemplo de Cristo de traer alivio al pobre, al hambriento y al oprimido. Los presbiterianos fueron los primeros en llevar el evangelio a muchas otras partes del mundo. Establecimos nuevas iglesias y las sostuvimos a través de los años, capacitando a sus líderes y ayudándolas a crecer en fortaleza y vitalidad. Muchas de estas iglesias se encuentran hoy trabajando con nosotros en la misión mundial. La iglesia presbiteriana cuenta con cientos de misioneros, incluyendo voluntarios que trabajan en más de 90 países. Frecuentemente pensamos en los misioneros como personas que practican su fe en otras partes del mundo. Sin embargo, los presbiterianos también estamos llamados a ser misioneros donde vivimos, no importa cuál sea nuestra ocupación. Porque creemos que Dios nos llama a todos al servicio, tendemos a definir nuestra misión en forma amplia, siendo sus principales componentes el proclamar el Evangelio entre todo el pueblo, suplir las necesidades espirituales y luchar por mejorar la condición humana. Es este último componente el que nos hace responder a la necesidad humana, hacer que se oigan nuestras voces y trabajar por la justicia y la paz. En todo lo que somos y todo lo que hacemos, estamos llamados a ser testigos de nuestra fe y a demostrar lo que Dios quiere para toda la humanidad. De hecho, la historia de la denominación se remonta a este tipo de fe activista. En el siglo XVI, un grupo de reformadores se rebelaron contra la religión establecida, buscando la formación de una iglesia que fuera más fiel a las Sagradas Escrituras, una donde la salvación no pudiera comprarse y venderse a través de mediadores humanos. Entre los reformadores estaba el abogado francés Juan Calvino, que era gran admirador de otro líder de la Reforma, Martín Lutero. A menudo se dice que si Lutero fue el corazón de la Reforma, Calvino fue su cerebro. En sus obras, Calvino articuló los principios de la Reforma que siguen siendo hoy la base de nuestra fe presbiteriana. La soberanía de Dios, el sacerdocio de todos los creyentes, la autoridad de la Biblia y la justificación por la gracia mediante la fe. Fue también Calvino quien inició nuestra larga tradición de apoyo a la educación. Los reformadores ponían énfasis en el conocimiento de la Biblia y su traducción a los idiomas del pueblo, contribuyendo así a la extraordinaria explosión de alfabetización en el mundo occidental. La Reforma llevó a la expansión del protestantismo por toda Europa y a través del Canal de la Mancha hacia las Islas Británicas. El calvinismo en particular se diseminó rápidamente desde su núcleo en Ginebra, Suiza. La idea que tenemos del calvinismo estricto se basa en esos primeros años, cuando los calvinistas se clasificaban como militantes, intransigentes y perfeccionistas. En Inglaterra y luego en Estados Unidos se conocieron como los puritanos. En la década de 1550, Juan Knox, quien estudió con Calvino en Ginebra, llevó el calvinismo a Escocia, donde la fe presbiteriana se convirtió en la religión oficial. Aunque muchos de los primeros presbiterianos que llegaron a este país emigraron de Escocia, un grupo aún mayor llegó de Inglaterra e Irlanda. La primera iglesia presbiteriana en Norteamérica se organizó en Filadelfia en 1706. Las iglesias tenían una fuerte influencia en la vida social y política de las colonias, y la iglesia presbiteriana no fue una excepción. Los presbiterianos se involucraron activamente en la lucha por la independencia del país.
El rey George III de Inglaterra en una oportunidad se refirió a la guerra revolucionaria como esa rebelión presbiteriana. Nuestra prima Norteamérica se ha fugado con un clérigo presbiteriano, comentó un miembro del Parlamento británico refiriéndose al reverendo John Witherspoon. Witherspoon, procedente de Escocia, fue uno de los 11 presbiterianos que sirvieron en el Congreso Continental y el único clérigo que firmó la Declaración de la Independencia. Los presbiterianos norteamericanos fueron también líderes en la lucha por la libertad de credo y la separación de la Iglesia y el Estado. Durante los primeros años de la nación, la Iglesia presbiteriana creció constantemente, pero su influencia excedía su tamaño en números. La Iglesia envió misioneros a los lugares más lejanos y ayudó a establecer escuelas y universidades. Siguiendo los pasos de Calvino, los presbiterianos en este país siempre han reconocido la importancia de la educación, tanto teológica como educación en general. Pero nuestra historia ha tenido también sus etapas duras, a pesar de que nuestra tradición nos llama a mantenernos unidos dentro de la Iglesia, aun cuando no exista acuerdo en asuntos importantes, ese no siempre ha sido el caso. A través de los años, la Iglesia presbiteriana en este país se ha dividido y partes han vuelto a unirse casi 2 docenas de veces. En 1861, cuando nuestra nación se vio dividida por la Guerra Civil, también se dividió nuestra denominación. Pero si bien la Guerra Civil terminó 4 años más tarde, les tomaría más de 100 años a las 2 ramas principales de la Iglesia presbiteriana para volverse a unir en 1983. Porque presbiterianos como John Witherspoon se involucraron activamente en la vida política de la nueva nación, no es coincidencia que la estructura de gobierno de la Iglesia presbiteriana tiene mucha semejanza con la de los Estados Unidos, con sus cuerpos representativos y sistema de controles y balances. Las declaraciones históricas de nuestras creencias se encuentran en nuestro libro de confesiones, y nuestra forma de gobierno se encuentra en el libro de orden. Ambos forman la constitución de nuestra Iglesia. Nuestro sistema de gobierno difiere del de otras denominaciones. Por ejemplo, en la Iglesia Bautista, la autoridad recae sobre cada congregación. En las iglesias luterana, metodista y episcopal, la autoridad recae sobre los individuos que ocupan posiciones en la Iglesia. En la Iglesia presbiteriana, las decisiones las toman los cuerpos gobernantes compuestos de ministros y líderes laicos electos, conocidos como los ancianos gobernantes. La palabra presbiteriano proviene del término griego presbúteros, que significa anciano. Al igual que nuestra sociedad elige funcionarios para gobernar nuestras comunidades, estados y la nación, los presbiterianos eligen hombres y mujeres que toman decisiones en la Iglesia. Sin embargo, existe una importante diferencia. El libro de orden dice que los oficiales de la Iglesia no son electos simplemente para reflejar la voluntad del pueblo, sino para juntos encontrar y representar la voluntad de Cristo. Los oficiales de la Iglesia gobiernan mediante un sistema diseñado para asegurar que cada parte esté conectada a la totalidad. Los consistorios son responsables de la misión y el gobierno de una congregación en particular, al igual que son los presbiterios y sínodos para las iglesias dentro de cada región en particular. La Asamblea General gobierna y coordina la misión a nombre de toda la denominación. Todos trabajan juntos para llevar adelante el ministerio y la misión de cada sector de la Iglesia. Alguien dijo que el ser presbiteriano es un proceso de descubrimiento, no un medio de conformidad. Somos una iglesia con muchos estilos y prácticas, para gente de muchos orígenes, unidos por nuestra fe en Jesucristo. Una iglesia que no asume tener todas las respuestas, pero que trata de formular las preguntas correctas. Una iglesia que celebra la unidad y la diversidad, y que lucha por llevar la fe a la práctica para tener relevancia en el mundo. Somos una iglesia orgullosa de nuestra tradición reformada y del papel que hemos jugado en la historia de nuestra nación. Una iglesia que reconoce que somos solo una parte de la familia de Dios. Somos una iglesia que trabaja activamente con hermanos y hermanas en Cristo. Una iglesia dedicada a romper las barreras que nos dividen. Una iglesia donde todos son bienvenidos.
Somos una iglesia que cree que estamos llamados a servir a Dios en todo lo que hacemos. En la vida como en la muerte, pertenecemos a Dios, a quien solo adoramos y servimos. Con los creyentes de todos los tiempos y lugares, nos regocijamos de que nada pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay persona sensata que no se duela de que en medio de un pueblo católico aparezcan esos miserables. ¿Sabéis a quiénes se refería el autor de esta cita? Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. Los miserables eran varios protestantes condenados en Granada y la frase apareció en el periódico El Pensamiento Español en 1863. Manuel Matamoros, a quien vamos a conocer hoy mejor, estaba entre ellos. Con este reportaje queremos rendir nuestro pequeño homenaje al Día de la Reforma Protestante, que celebramos anualmente el 31 de octubre. Vamos a ver ya el reportaje que hemos preparado. Es 1857 y la reina Isabel II cumple 17 años en el trono. Un año antes, entran en el poder Narváez y su gabinete liberal moderado. Así, las juventudes progresistas se reúnen en comunidades secretas donde expresar sus ideas sin ataduras. Pero ante el temor a represalias, una parte se refugia en Gibraltar. Hacia allá va Manuel Matamoros, que con 23 años pronto se encontrará con el mensaje de Jesucristo. Matamoros, uno de los días que está paseando por allí, por la ciudad, por Gibraltar, oye cánticos y oye una predicación, entra allí y empieza a tener contacto precisamente con Francisco de Paula Arruet. Y este hombre, de alguna manera, al poco tiempo, pues realmente se convierte. Y Matamoros pues siempre tuvo mucha confianza y toda la orientación y toda la ayuda le vino de Francisco de Paula y Arruet. Matamoros, natural de Lepe en Huelva, regresa un año después a Andalucía. De sus andares dan cuenta sus documentos preservados en el archivo histórico de la agrupación Iglesia Evangélica Española, que trabaja por la memoria del cristianismo protestante en el país. Nada más volver a la península, Matamoros comparte el Evangelio en Sevilla, donde cumple el servicio militar y por la distribución de un folleto que se llama Andrés Dun, es la discusión de un fiel católico que empieza a leer la Biblia en la lengua del pueblo, en la lengua que entendía, y tiene un diálogo con su cura. Ese lo distribuyó él y entonces el soldado colega se lo enseñó a su madre era una beata, fue al confesor y entonces tuvo que quitarse del medio, redimiendo su servicio militar. La Inquisición queda abolida después de 3 siglos y medio en 1834, pero las primeras constituciones no aprueban la libertad religiosa, ni la de Cádiz en 1812 que afirma que la religión de España será perpetuamente la católica, ni la progresista del 37 que admite cierta tolerancia, ni la moderada del 45. También el Concordato de 1851 promueve la marginación de los evangélicos. Y por otro lado estaba la ley de orden público que no permitía reunirse sin permiso gubernamental más de 20 personas. Este hecho hará que con gran astucia, con la experiencia que había acumulado de su relación con las sociedades secretas, va a permitir que en Málaga una comunidad de 400 miembros esté organizada en pequeñas comunidades. Se cuenta la historia de que siempre tenía Matamoros un hermano, me parece que se llamaba Rafael Blanco, que se ponía a la puerta de la iglesia y podían hasta cantar cánticos y todo.
y predicar y tal, pero cuando venía la policía, pues daban aviso, quitaban los signarios y empezaban a cantar flamenco. A mediados del 19 comienza el éxodo del campo a la ciudad, de modo que diversas ciudades proyectan sus ensanches. Es el despegue de la revolución industrial y del ferrocarril. Mientras, Matamoros dota de reglamentos a la iglesia que funda en Málaga y también a las de Sevilla y Granada, con las que colabora. En ellos, plasma una organización interna y define cómo guiarse en el reparto de literatura y en temas sociales y políticos. En las congregaciones no se puede hablar de política y, sobre todo, los responsables de dirigir esas congregaciones en las que se tienen que ir subdividiendo no solamente para respetar la ley de orden público, sino para no meterse en problemas, no debe militar en ningún partido político. Eso está muy claramente detallado en ese reglamento. Por el riesgo a ser descubierto en el sur, sus compañeros lo mandan en diciembre de 1859 a Barcelona, donde colabora con una congregación. El año siguiente, las autoridades civiles y católicas destapan este movimiento clandestino español y así encarcelan a Matamoros y a unos 40 protestantes más. Pero la reacción de los protestantes europeos no tarda. En el proceso de Matamoros, toda la prensa de Inglaterra, de Francia, de Holanda, de Prusia, de Austria, de Dinamarca, de Suecia, es decir, todos tienen unas actividades muy curiosas, muchas de ellas originales. Son los niños, otras veces son las mujeres, otras veces son cartas que mandan organizaciones muy potentes políticamente. En la cárcel de Granada, hoy Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recibe la visita de personalidades evangélicas del continente. Una ayuda europea que continuaba los pasos de varios misioneros, sobre todo británicos, que desde 1835 recorren España en algún momento. Frente a este apoyo, Matamoros sufre la intransigencia católica por su firmeza ante el juez. Mi religión es la de Jesucristo. La regla de mi fe, la palabra de Dios. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana no está fundada sobre lo que la Biblia dice. No creo en sus dogmas y mucho menos me someto a sus prácticas. La sorpresa del juez y de todos los testigos de aquella audiencia fue mayúscula. Y así el juez exclama: ¿se da cuenta de lo que dice? Sí, señor, respondió con tranquilidad. No puedo callar. He puesto la mano en el arado y no puedo volverme atrás. Lo primero que provoca es una reacción de los católicos como no había existido prácticamente a partir ya en la historia. Dejemos la Inquisición aparte. Pero sí que fue un momento donde en los sermones de las iglesias, en las hojas parroquiales, todos los obispos tienen una circular en contra del protestantismo. Durante su cautiverio, además, lo imputan por su supuesta implicación en una sublevación contra el gobierno, pero se demuestra la falsedad de la injuria. Eso sí, su fe evangélica le cuesta una sentencia de 9 años de prisión. Sin embargo, una delegación europea se desplaza a Madrid en 1863 y finalmente la reina Isabel II cede y conmuta la pena por el destierro. De este modo, Matamoros sale de la cárcel después de 3 años en los que luchó en favor de los demás presos. Hace un llamamiento al protestantismo europeo fundamentalmente para que ayuden a la subsistencia material de las esposas y de los hijos. Varios, como era típico de la época, de los que han sido encarcelados tanto en Málaga como en Granada, pues eran el único sustento de esa familia. De la noche a la mañana no hay ninguna entrada en la casa. En los siguientes años, las cafeterías del país, centros de reflexión política, respiran aires nuevos. Es un siglo, el XIX, de constantes cambios
desde la invasión francesa y la Guerra de la Independencia, pasando por las disputas entre los liberales y el absolutista Fernando VII, hasta el parlamentarismo que, todavía sin sufragio universal, protagonizaron moderados y progresistas. Parece entonces que pronto llegaría la democracia y la libertad plena con la que soñaba Matamoros. El tema de la libertad es algo que para él es muy importante. De hecho, uno de sus primeros biógrafos ingleses, después de leer bastante de su correspondencia, publicó un pequeño librito titulado Manuel Matamoros, el campeón y mártir de la libertad religiosa. Emigra Matamoros primero a Inglaterra, después a Francia y por último a Suiza. Allí, en Lausanne, sus problemas de salud se agravan y fallece el 31 de julio de 1866. Antes, durante sus 3 años de encierro en Granada, envía niñas evangélicas a Francia para recibir formación escolar de calidad y además facilita la preparación bíblica de jóvenes españoles en Suiza, que después volverían a la península a predicar el Evangelio. Su amor a la Biblia es incondicional. Sabemos que podríamos explicar la situación de derrota de la Iglesia cristiana cuando se aleja de la Biblia, como igualmente podemos verla más avivada, más comprometida, más piadosa, más espiritual y más misionera conforme lee la Biblia. Y sobre todo, cuando se lee la Biblia de forma atenta y comprometida. El legado de Manuel Matamoros para los protestantes de hoy lo cuida, entre otros, el Archivo Histórico de la Iglesia Evangélica Española. También las biografías que, impactados por su ejemplo, escriben autores en lengua holandesa, francesa, inglesa y castellana. Un esfuerzo por no perder la memoria evangélica del siglo XIX en España. El pueblo de Israel se ha mantenido como pueblo, ha mantenido su historia y ha mantenido su identidad precisamente porque tiene sus raíces, las tiene escritas. Si nosotros olvidamos nuestra historia, si la dejamos de escribir, como prácticamente se ha dejado de escribir en el siglo XX, terminaremos que el pueblo evangélico termina sin identidad. 2 años después de su muerte, en 1868, llega la Revolución la Gloriosa y la posterior Constitución abre las puertas a la democracia. Un periodo de solo 6 años que permite la expansión del movimiento evangélico por toda España después de su persecución desde el siglo XVI. Una presencia que continúa hasta hoy y que tiene en Manuel Matamoros un campeón y adalid de la libertad religiosa.